Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Perspectivas en este que es el segundo sábado del mes de septiembre, el sábado 14. Y bueno, como siempre, distingo a los que trabajan, los que producen, los que se destacan, porque hacen cosas en la vida. A la historia de los apellidos, algunos ya son antiguos, el 9 de julio, y por lo tanto pertenecen a la posfundación, inmediatamente después de haberse fundado 9 de julio. La mayoría ya son habitantes de este lugar, con raíces profundas y que sigue pasándose el apellido de generación en generación. Un caso particular y un caso especial también es el de Juan Bautista Pelati, que usted ya está viendo en imágenes. Pero antes quiero referirme en una nota que hiciera el sábado anterior a Carlos Rinaldi, que también lo hemos destacado y lo hemos homenajeado. Yo hablaba de que fue comisario deportivo en el autódromo, que tuvo mucho en la comisión directiva, y fue un hombre que se puso a cuestas cuando se hizo el circuito de ciclismo, que me había olvidado, en Urquiza, cuando el ex intendente ya fallecido Jesús Abel Blanco donó un terreno a los ciclistas, la pista de lo que se dice velódromo, que está detrás justamente de las vías del ferrocarril Belgrano y la calle, la avenida Urquiza. Bueno, justamente allí donde se instalara, o no sé si dije bien Urquiza o es en Avellaneda. Río Negro. En Río Negro, muy bien por la corrección. Claro, en Río Negro, justamente. Ahí detrás, inmediatamente se cedieron tierras y ahí se hizo ese circuito donde existe el Club Ciclistas Unidos, donde se realizan las prácticas y además las competencias de ciclismo. Esa pista también fue realizada y diseñada por Carlos Rinaldi. Bueno, ya que lo tuvimos en nuestro programa y omitimos hacerle la pregunta por un lado, pero después uno se va recordando de los hechos de la historia del 9 de julio, bueno, qué mejor que destacarlo entonces. Y ahora sí, volviendo a nuestra mesa de perspectivas del día de hoy, les decía, estoy con Juan Bautista Pelati, que ya te doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas tardes. Muy bien, gracias a esto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Juanba, como te dice todo el mundo, ¿así te conocen o no? Sí, o Juanba, o Juan Baucito, la mayoría, ¿no es cierto? Por Juancito, el ¿no? Diminutivo de Juancito me conocen, bueno, la mayoría de los amigos. ¿Qué día naciste, Juan? El 11 de septiembre del 52. O sea que sos de la época del primer maestro institucionalizado, primero fue Belgrano, pero sí, en esa época del siglo pasado, y creador el 11 de septiembre se instituyó. Exacto. Cuando falleciera Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, naciste justo un día como el del Sarmiento. Homenajeando a Sarmiento. Homenajeando a Sarmiento. Y bueno, nací buen yo, alumno, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido un buen alumno. Creo que sí. Sí, espero que sí. Que si uno, ese no es quien para juzgarse, pero sí, uno hace lo posible para ser un buen alumno. ¿Cómo te iba a la escuela? Bien. Bien, sí. Bueno, sí. Entonces, no fui un gran estudioso, pero siempre fui bien. Pero aprendías aunque no estudiaras. Exacto, sí, tenía la facilidad de aprender. Y bueno, eso es importante, aprender aún con las explicaciones, ¿no? Eso es lo lindo. Correcto, bueno. Sí, además llevando siempre esa relación, me gusta seguir aprendiendo, siempre uno está aprendiendo. Es que algo todos nuevo, los días aprendemos, ¿no es cierto? De todas las cosas que vemos. Exacto. Es un aprendizaje constante en la vida, ¿no? Constante, sí, eso es lo que nos lleva a la vida, por lo menos cuando uno tiene interés, ¿no es cierto?, en comunicarse y en lo demás, siempre hay algo nuevo para aprender. Y en aplicar cosas a lo que está haciendo continuamente. Exacto, sí, ese conocimiento te lleva muchísimas veces a llevarlo, a aplicarlo en las cosas que uno hace. Bueno,
vamos a hablar ahora un poco de la familia, porque yo los invito siempre, como los apellidos pasan a ser ilustres el 9 de julio, uno habla de papá, de mamá, de la familia. Bueno, el nombre de papá es Juan Bautista. Igual que vos. Sí, me puso el mismo nombre que él. ¿Hermano de Antonio? Hermano de Antonio y Rafael. Eran, ¿no es cierto?, los 3 varones. Los 3 varones. Pero eran 11 hermanos, las demás mujeres. ¿Todas mujeres las demás? Sí. 8 y 3. Sí. 11. Sí. No, eran 4 varones, perdón. 4 varones, uno fallecido muy joven, que yo no lo conocí, y 7 mujeres, sí. De las cuales todavía una vive. Vive, ¿no? Sí. Bueno, el nombre me dijiste Juan Bautista, Juan papá, Bautista. El nombre de mamá. Orestela Ranzato. Hermana de Joaquín, y conocido, de todos los Ranzatos que hay el 9 de julio. Que son una multitud también. También son 11 hermanos. Así que, nada más que invertidos, 4 mujeres y 7 varones. Qué bárbaro Sí, eso también. ¿no es cierto? Eran familias numerosas. En aquella época, ¿no es cierto?, la mayoría era familias numerosas. Sí. Bueno, el apellido, por eso digo, está institucionalizado acá. ¿Y el abuelo? El abuelo es Antonio Pelati. Antonio. Sí. Ajá. Y llegó a 9 de julio en 1883. Por eso digo, fíjate, 20 años después que se fundara 9 de julio, llegó ya. Él llegó a 9 de julio. Y fíjate, son de 1883, pues han pasado un siglo y pico, 130 y pico de años. Sí. 136 años, ¿no? Es una pila. Claro, digo, por eso que ya son apellidos que pasan a ser ilustres. Sí, son apellidos, ¿no es cierto?, que forjaron en la ciudad de 9 de julio y hicieron historia. Bueno, papá de ella se casó con una Ranzato, de ahí es de matrimonio ¿cuántos? Porque uno sos vos, 3 hijos. Son ¿no 2 varones y una mujer. Mi hermana, no. Sí, mi hermana que es mayor, después sigo yo y un hermano menor. Exacto. Sí. Que Carlos, ¿no? Carlos, exacto. Bueno, así ya vamos un poco identificando el árbol genealógico de la familia. De la familia. Bueno, ¿y cumpliste cuánto el día 11? 67. 67 jóvenes años. Joven, sí. ¿Estás bien? ¿Cómo no? Sí, me mantengo. Además con el espíritu de joven, ¿no es cierto? Bueno, me alegra mucho. Eso es lo que más me lleva a seguir andando, trabajando. Bueno, Juanba, decime, ya me contaste el día que naciste, papá, mamá, parte de la biografía de la familia, y ¿a qué escuela fuiste? Ya que hablábamos un poco al comienzo de la relación del estudio con Sarmiento. Yo arranqué en la escuela de Jesús Sacramentado hasta 3er grado, después fue en esa transición de que no se permitían más chicos varones, ¿no es cierto?, en el colegio de hermanas, así que de ahí me pasé a la escuela 1, donde hice el resto de la primaria. De la primaria, así que... Y después hice hasta el 3er año de la escuela secundaria, cuando estaba la escuela de comercio en la esquina de la plaza de Libertad y San Martín. Sí. El viejo edificio, decíamos nosotros. El viejo edificio, correcto, sí. Ahí hice hasta 3er año de comercial. Bueno, y de ahí, ¿qué pasó con tu vida? ¿Hiciste deporte cuando eras chico? ¿Hacías...? No, la verdad que no, porque siempre fui con unos kilos de más y bueno, no me permitía hacer deportes de exigencia, ¿no es cierto? Así que deporte hice poco. Me gustaba jugar al fútbol, ¿no es cierto? Pero no hice pocos deportes, ¿no es cierto? Estaba más abocado, más en esa época vivíamos en el campo y, ¿no es cierto?, era más difícil venir a la ciudad, hacer deporte en la semana, y eso era más complicado para la familia, traerme. Así que hacíamos la vida de campo, ¿no es cierto? La vida de campo se hacía yendo por la ruta 5, sí, para el lado de Patricios. Sí, para el lado de Patricios, de Deño, ¿no es cierto? Ahí a mano izquierda, yendo de 9 de julio para la Bragada, a la mano izquierda. Sí, pegado a lo que era la famosa La Menta, ¿no es cierto? Que era muy conocido ese campo por la plantación de menta y lavanda, ¿no es cierto? Nosotros estábamos pegaditos a ese campo. Ajá, ¿y ahí quedó todavía lavanda y menta de esa época o no? ¿Ha ido desapareciendo? Eso fue desapareciendo porque después se dejó de trabajar, aunque después venía, ¿no es cierto?, algunas plantaciones y eso sola, pero después vendió, ese campo se vendió 2 veces y se dedicó a la agricultura, así que lo que era esas plantaciones no quedaron, desaparecieron todas. Hoy tendría otro perfume el campo, ¿no? Como sí, estaría recordando los viejos tiempos, ¿no es cierto? De cuando florecía la lavanda y eso, ¿no es cierto? El aroma que dejaba en el ambiente. Porque sí, dejaba un aroma muy cuando el viento daba para el lado, ¿no es cierto?, de nuestro campo, se sentía el olor a la lavanda, a la menta.
Bueno, y de chico en el campo, ¿qué hacías? ¿Cuál era lo que más te gustaba? Porque se pueden hacer muchas cosas. Sí, hacíamos todo lo que nos mandaban nuestros papás, ¿no es cierto? Ayudarles a por ahí en aquella época a cerrar la lechera, juntar los huevos, darle a comer a los animales, atender los cerdos, ¿no es cierto? Pero yo desde chiquito tenía pasión por los fierros. Donde había un motor marchando, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Bueno, ¿y papá qué hacía aparte de él atendía el campo y era un agricultor, ¿no es cierto? Y era contratista de cosecha en aquella época. Cuando yo era chico era contratista de cosecha. O sea que a su vez lo utilizaba su servicio de contratista o a su vez alquilaba algún pedacito de campo. No, él producía el campo propio, ¿no es cierto? Él sí, y después hacía el trabajo de contratista de cosecha. Por eso. Y después con el tiempo, ya cuando fuimos creciendo y éramos un poco más útiles para andar, ¿no es cierto? Ahí empezamos a hacer ya más el trabajo general de contratista, de todo el trabajo que se hacía antes, de arar, risquear, sembrar, y la cosecha, ¿no es cierto?, se siguió haciendo. Así que sí. ¿Mamá qué hacía aparte de ama de casa? Era ama de casa y atendía, cuando mi papá no estaba, ¿no es cierto?, atendía el resto de lo que por ahí hacíamos nosotros, que éramos chicos, lo hacíamos nosotros. Cuando éramos un poco más grandes le tocaba a ella, nosotros nos íbamos, ¿no es cierto?, con mi papá, así que le tocaba a ella, viste, por ahí ordeñar la vaca cuando mi papá no estaba, o hacer, viste, las cosas, todas las tareas de atender, viste, ahí lo que era la chacra, ¿no es cierto? Exacto, todo lo que se hacía en la chacra, ella era la encargada de hacerlo. Cría de gallinas, cría de gallinas, pavos, patos, todo eso, ¿no es cierto? Ricos, ¿no? Así que se hacía un poco general de lo que se hace. ¿Vos seguís haciendo alguna crianza de pavo, pato? No, yo hago, lo único que me quedó de eso es, todavía sigo haciendo algo de quinta, ¿no es cierto? Me gusta hacer algo de quinta, de huerta. En la quinta también hacían huerto, ¿no? Sí, eso, ¿no es cierto? Era trabajo además de mi papá, ¿no es cierto? Cuando tenía siempre un ratito, él hacía ese trabajo. Pero ¿Qué extensión usaban? Porque las quintas antes tenían como una cuadra. O sea, casi 100 metros. Sí, más o menos se hacía alrededor de una manzana entre todo, ¿no es cierto? Porque se sembraba, la papa ocupaba un espacio y después lo que era la quinta más fina, ¿no es cierto? Que el tomate, que la lechuga, que la zanahoria, todas esas cosas ocupaba un poco más separada, por ahí con espacios un poco más chicos, pero se usaba así cerca de una manzana, ¿no es cierto?, se usaba de quinta. Y árboles frutales también, y seguro. Y frutales toda la vida actualmente todavía están en el campo, que lo tiene, ahí vive mi hermano, ¿no es cierto?, y también siempre se siguió con se mantienen o se repusieron. Exacto, sí, pues los de aquella época ya se envejecieron todos y se fueron recambiando, pero siempre se mantuvo el monte de frutas, siempre se mantuvo, sigue estando. Bueno, vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver justamente con todo esto de la proyección que hemos pasado en todo este tiempo, desde con todos los vaivenes que ha habido también en la actividad agropecuaria, tanto desde los años 70 en adelante hasta nuestros días, y cómo está el sector, así que vamos a hacer acá la primera pausa. ¿Cómo no? Oil Trailers, casillas petroleras, rurales y casillas restaurante móvil, fabricadas por Ruraltex utilizando innovación, calidad, diseño y confort. Oil Trailers, para disfrutar trabajando. Ruraltex, en su nueva dirección de Avenida Agustín Álvarez, casi Ruta 5, 9 de julio. Celulares 02317 15 47 20 30. Correo contacto@ruraltex.com.ar. Rurales Balinotti, fábrica de artículos rurales, cargadores, casillas de operar, tranqueras, postes, alambres y varillas. Rurales Balinotti, carpintería y servicios rurales para el productor agropecuario. Ruta 5, kilómetro 262, 9 de julio. Paultroni Vial, empresa Minaver SRL, canalizaciones, nivelación de terrenos, desmontes, bacheos, hormigón, terraplenes, pozos para piletas, carpeta asfáltica, carretón, alcantarillado. Nueva dirección, Avenida Compaire y Antonio Aita, Parque Industrial, 9 de julio.
Estamos en Comercial 9 de Julio, que es líder en nombres de implementos agrícolas. Comercial 9 de Julio presenta la nueva línea de nuevas maquinarias viales y rurales, la mejor tecnología para el productor. Comercial 9 de Julio, ruta 5, kilómetro 265, 9 de julio. Teléfonos 02317 43 31 10 42 61 93. Correo ventas@comercial9dejulio.com.ar. Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac Limitada. Alta calidad en semillas para sus cosechas. Negocios ganaderos, insumos, seguros. Exportación de miel y supermercado. Compromiso con cada asociado y la comunidad. Avenida Belgrano 20, Dudignac. Que es lindo mi país paisano. ¿Vas a construir? ¿Vas a refaccionar? Pensá en una empresa con historia y trayectoria. Hecha hace 52 años con cimientos de prestigio, calidad y los mejores precios del mercado de cada época. Esta empresa familiar es Juan Balinotti Sociedad Anónima. Todo para la construcción. Por eso, de los cimientos al techo, con Juan Balinotti tenés todo hecho. Avenida Mitre 2645, 9 de julio. Teléfonos 02317 42 76 41 o 42 27 50. Marcela Ausa Inmobiliaria. Casas, campos, loteos, alquileres. Responsabilidad en negocios inmobiliarios. Avenida Eva Perón, 1435. Celular 02317 15 47 16 39. 9 de julio. Correo marcelausa@seistel.com.ar. Parera, fábrica de tejidos romboidales, fabricación de puertas, portones y caniles, fabricación de columnas de hormigón vibrado, servicio de colocación. Ruta 5, kilómetro 264 500, 9 de julio. Celular 02317 15 45 11 65. Sansat Marmolería. Mármoles y granitos. Mesadas y amoblamientos a medida. Fabricación propia. Sansap. Soluciones a cada idea. Respuestas a cada presupuesto. Agustín Álvarez 643, 9 de julio. Correo sansapmarmolería@inter9.com.ar. Primero las 6. Nuestros servicios: energía eléctrica, gas natural, construcciones, agua Carlos María Naón y Patricios, servicios de sepelio, venta de electrodomésticos, servicio de telefonía fija, internet banda ancha, oficina de cobranza. Mendoza 390, 9 de julio. Telefax 02317 52 0010 y líneas rotativas. Cuidemos el agua. Evita el goteo. Cerrá la canilla mientras lavás los platos y te cepillás los dientes. Regá con balde o regadera. Evita darte largas duchas y respetá los días y horarios para lavar autos y veredas. Municipalidad de 9 de julio. Nutriagro, venta de balanceados y extrusados, núcleos vitamínicos, semillas para huerta y jardín. Nutriagro, buenos precios y la cordialidad y asesoramiento de Marcela Gil. San Pietro 122, Dudignac. Tiempo, todas las mañanas en todo lugar. Compromiso con el lector. Libertad 759, 9 de julio. En la web www.diariotiempodigital.com. Soplado de envases de PET. Distribución de briquetas, hielo en bolsas de 2 y 11 kilos. Reparto en vehículos eléctricos. Aguapap, 30 años llenos de calidad y pureza. Avenida Urquiza 109, 9 de julio. Pedidos al 42 20 69.
El horno a leña, la elección de la harina y el amasado artesanal son los elementos que dan un rico sabor al pan. Panadería y Confitería 25 de Mayo ha mantenido la calidad y la excelencia por más de 50 años. Donde todos los mediodías hay pan caliente. Panadería y Confitería 25 de Mayo, su elección al sentarse a la mesa. Rincón Elegante, modelos y diseños exclusivos en la moda otoño-invierno. Liquidación especial en alta temporada. Línea de calzados de nuestra fabricación. Zapatos de fiesta y novia. Rincón Elegante marca la diferencia en cada temporada. Libertad 597, 9 de julio. Dulcinea Libros, todo para la escuela. Textos, idiomas, catequesis, literatura infantil, juvenil y adultos. Dulcinea Libros, leer para crecer. Continuamos en nuestro programa de Perspectivas, estamos con Juan Bautista Pelati. Ya descubrió algunos aspectos de su vida. Usted lo ve quizá en la calle, lo ve que realiza sus actividades, pero por ahí también lo va a conocer en otros aspectos que no conocía, de su infancia, de la historia del apellido, en fin, de papá, de mamá, de cómo eran las tareas en esa época, totalmente distintas ahora en agricultura y ganadería también, con esta nueva tecnificación que hay, con esta era que vivimos que hasta computarizamos las cosas agropecuarias, ¿no? Así que bueno, es así un poco el tema. Así que después de esta pausa decía, continuamos en nuestro programa y ahora vamos a hablar un poco ya de ¿cuándo comenzaste dentro del campo con las primeras cosas un poco más independientes? Vos me dijiste me gustaban los fierros. ¿Qué fueron los primeros fierros que manejaste? Bueno, yo de chiquito te digo, siempre me apasionaron los fierros, ¿no es cierto? Ya a los 12, 13 años ya andaba arriba de un tractor, ¿no es cierto? Manejándolo yo, ayudándole a mi papá, ¿no es cierto?, a hacer los trabajos que él tomaba. ¿A los 12, 13 años? Sí, ya arranqué en esa edad, pues tenía... Bueno, era común. Yo venía de la escuela y... Para nuestra generación es común ver sí, ¿no es cierto? Ahora no, a los 12, 13 años. Hoy a los 12, 13 años no se hace, no se acostumbra, ¿no es cierto? Y no creo que no consigas muchos chicos con ganas de hacer mucho de ese trabajo. Es que están formados de otra manera. Exacto. La vida fue cambiando y bueno, las costumbres también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en esa época, además, te digo, no teníamos mucho para hacer, porque le digo, no teníamos deporte mucho porque no nos podían traer, en el campo estábamos lejos de la ciudad, no teníamos mucho acceso para venir. Entonces, bueno, nos dedicamos a ayudarle a los viejos, ¿no es cierto? Y en esa época, bueno, me enseñaron a manejar de chiquito, ¿no es cierto? Y ¿había alguna otra persona en el campo que les daba una mano, como se dice que antiguamente, viste que siempre se usaba una mano de alguna persona que iba al campo y colaboraba en las tareas durante unas horas del día? Sí, había un agente vecino, ¿no es cierto?, una gente de Modini, una familia Modini, que, ¿no es cierto?, siempre se ayudaban con mi papá, era mutuo, ¿no es cierto?, el que necesitaba llamaba al otro, y si no tuvo mucho tiempo, un hermano de mi mamá, ¿no es cierto?, un tío, también ayudándole en esas cosas a mi papá. Un ranzato. Un ranzato, correcto, un ranzato. Y bueno, decíamos, las actividades principales las llevaba adelante papá, y estamos hablando ahora de, vos decías, 12, 13 años ya arriba de un tractor por primera vez, haciendo tareas, que era la labranza de la tierra. La labranza de la tierra. En aquella época se hacía, exacto, se araba, se pasaba el disco, ¿no es cierto? Después se sembraba, se roturaba, ¿no es cierto? Y después se sembraba, se pasaba el escardillo, o sea, como ser en el maíz, en las cosas que se hacían en línea, ¿no es cierto? Y bueno, ese trabajo lo hacíamos. Una vez que arrancaste arriba del tractor, aprendés a hacer de todo. Entonces, ayudábamos. ¿Y hasta reparar algunas cosas? Como siempre se reparaba en el galpón de la chacra, ¿no es cierto? Se reparaba todo lo que se podía hacer, se hacía en casa, ¿no es cierto? Y si se traía algo al pueblo, como curioso dijiste cuando estábamos hablando para aprender, uno miraba, ¿no? Exacto, eso es lo que y aprendía del mecánico claro, aunque no lo estudiara, pero aprendías mucho de mirar, ¿no es cierto? Entonces, y solucionaba los temas antes que vaya un mecánico al campo. Exacto, entonces muchas veces si ya sabía más o menos lo que había pasado,
lo solucionabas antes de ir a buscar un mecánico, ¿no es cierto?, para llevarlo al campo o para traer una herramienta a la ciudad, que era más complicado. Entonces uno aprendió un poco a desenvolverse, ¿no es cierto?, y a hacer las cosas solo. Bueno, y de aquella época los cultivos eran distintos a los de hoy, algunos, en el caso de la soja puntualmente, otros que se hacían antes como el lino y otras cosas desaparecieron, prácticamente dejaron de hacerse. La cebada y la avena eran más comunes también y fueron perdiendo relación con respecto a vigencia, exactamente, y quedó el trigo y el maíz como más tradicionales de aquella época y de esta. Sí. Y sorgo también, que después también prácticamente recién ahora se pone... Se está recién ahora empezando a hacer otra vez, después de varios años, un poco de sorgo y algo de girasol. También. ¿No es cierto? Que en su momento lo invadió la soja, ¿no es cierto? Invadió todos esos cultivos. Entonces esa producción hizo que se achicara lo que era sorgo granífero y girasol por el riesgo, ¿no es cierto? Entonces... Desde que tenés uso de razón, ¿cómo te acordás que era la producción de trigo en rindes con respecto a ahora? Y aquella época, un buen rinde de trigo, ¿no es cierto?, que la gente hablaba, que yo lo ayudaba, lo acompañaba a mi viejo, tenía 6, 7, 8 años y ya me llevaba en esa época que estaba de vacaciones en diciembre. Iban al escritorio ¿no es cierto? Entonces me llevaba y bueno, yo andaba arriba de la máquina con él y hablando con la gente, con el dueño del productor, y un buen rinde de trigo eran 35 bolsas. De 60 kilos, ¿no es cierto? Así que hoy serían 2.000 kilos, ¿no es cierto? Eso cambió muchísimo con respecto a los rindes. ¿Cuánto estuvo de ahora? El rinde, por ejemplo, de este año? Que fue año no sé el promedio de la zona, pero hubo trigos de 6.000 kilos, ¿no es cierto? De 4.500, de 5.000 por hectárea, ¿no es cierto? Era una diferencia bastante amplia con aquellos rindes. Así es. Y en el maíz pasaba lo mismo, ¿no es cierto? En aquella época se contaban en bolsa, pero... Sí, porque el cereal se embolsaba y no es a granel como ahora. Claro. Entonces sí, pero vos trasladabas las bolsas a un promedio de kilos por bolsa, entonces llevabas a la actualidad de hoy, un maíz daba 60 bolsas, 70 bolsas cuando eras muy bueno, si no, ya de 20, 30 y pico de kilos. Entonces, claro, entonces, ¿no es cierto? Estamos en maíz hoy de 12, 13.000 kilos, 10.000 kilos, ¿viste? De promedio, la zona, promedio, que es muy bueno también. Entonces, la diferencia es abismal con respecto a aquella época. La tecnología, ¿no es cierto?, ha avanzado muchísimo, la genética, y cambió muchísimo. Cuando era chico conociste, supongo, el arado mancera. Sí. Que era el que tirado por caballo, ¿no es cierto? Y lo manejaba con una sola reja. Empujándolo. Manejándolo de atrás con 2 manijas. ¿Hicieron algún tajamar? ¿Te tocó hacerlo también? No, gracias a Dios no. Ese trabajo era bastante complicado también. Sí, eso lo supo hacer mi papá, sí, ¿no es cierto? Pero a mí no me tocó. Ya cuando yo ya estuve, ya esas obras estaban la mayoría hechas, ¿no es cierto? Así que no. Le explico a la gente que no sabe que el tajamar se hacía, era un reservorio de agua, justamente para que en un campo tuvieran un poco de agua. Un poco de los animales. Exactamente, exacto. Y como los rindes de las lluvias eran menores de este tiempo, también, como todo ha cambiado el clima. Los regímenes de lluvia eran totalmente diferentes. Diferentes. Bueno, esto también hacemos esta aclaración porque si no van a creer que no conocen. Y van a creer que estamos hablando del siglo XIX. No, estamos hablando del 20 y ya incluso hasta los años 80, 70 y pico y 80. Sí. Esto se usaba, era normal, ¿no es cierto? Guardar un poco de agua en los lotes, o en algún lote en especial. ¿No es cierto? Y si era, más que en aquella época había mucho más hacienda con animales que ahora. Exactamente. Que después se fue era mayor la ganadería que la agricultura. Entonces era mucho mayor la ganadería que la agricultura. Entonces era una forma de tener un reservorio de agua para los animales cuando tampoco había tantas aguadas, ¿no es cierto? Era entonces se cuidaba, el agua se cuidaba. Bueno, dijiste, estábamos con algunas vacas para el tambo, criábamos cerdos. Sí. ¿Engordaban algunos animales o no? Sí. Mi papá el campo lo tenía exclusivamente para los animales y hacía los trabajos afuera. Afuera, ¿no? Como contratista. Exacto. El campo de él era solamente para la cría de ganadería, ¿no es cierto? Y los animales de casa, ¿no es cierto? De chicos. Y luego el trabajo después se hacía afuera. Bueno, ¿papá hasta qué edad vivió? Hasta las 98. Porque me acuerdo que no hace tanto tampoco que falleció. Falleció en el 2006. Por eso, viste, estoy usando la memoria, ¿no? No hace para falta. recordar algunos datos también. Sí.
¿Y cómo fue su tiempo hasta el final de sus días? Fue bastante bien. Sí, porque sí. hasta los 90 y pico andaba bien. Anduvo, gracias a Dios, tuvo una vida excelente, una salud extraordinaria, ¿no es cierto?, envidiable. Y estuvo bien hasta las 95, iba al campo, ¿no es cierto?, todos los días. Y bueno, después ahí empezó a quedarse un poco, ¿no es cierto?, porque ya el cuerpo por ahí no le daba la suficiente fuerza para ir todos los días. Pero si iba un día por semana o 2 días por semana, se daba una vueltita por el campo conmigo. Bueno, ¿vos firmás en blanco esa fecha? ¿Para vos también esa cantidad de años? Ojalá, pero no creo, ¿no es cierto? Los achaques son mucho mayores, así que no creo, pero sí es para firmar, ¿no es cierto? Además de la forma que él vivió, ¿no es cierto? Sí, es como para firmar contrato. Siempre. Bueno, nosotros en esa época no teníamos nuestro programa de perspectivas que tenemos hoy porque hace 11 años que está. Pero si hubiésemos tenido el programa y él hubiese vivido, quédate tranquilo que hubiésemos hecho un reportaje, una nota como para no solamente destacarlo y distinguirlo como un ciudadano realmente ilustre, sino además por todo lo que significó para su tiempo y todo lo que hizo, ¿no? Y gente de bien, además, ¿no? Exacto, era merecedor por ahí de cualquier halago, ¿no es cierto? Porque fue gente de bien. Sí, bueno, pero vos también seguís cultivando y homenajeando el apellido, así que nosotros también queremos distinguir de nuestro programa. Hacemos un homenaje en este programa a vos y a la familia, pero sobre todo a papá y a mamá, gracias. Que como te decía al comienzo de la nota, realmente han hecho del apellido una cosa para destacarlo y para proyectarlo en el tiempo, cosa que quede como raíz en un territorio como es el partido de 9 de julio. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, esto quería decirlo porque siempre que entrevistamos y agasajamos por ahí, hasta nos olvidamos de algún elogio, con mucha gente que se lo merece. Y bueno, ahora que ya hay momentos que está más distendido en el programa o que tienen más memoria o se va acordando de más cosas. Por eso me acordaba que papá había vivido mucho. Sí. Y mi mamá actualmente vive, ¿no es cierto? Bueno, mamá, ¿cuántos años tiene? 93. 93. Sí. Así que, ¿y cómo está? ¿Lúcida también? Está lúcida, pero tiene problemas, ¿no es cierto?, en las piernas, y eso ya está en una silla de ruedas hace como 2 años, ¿no es cierto? Es la imposibilidad más grande de ella, pero bueno, de salud está bien, ¿no es cierto? Salud, esa artrosis que no la deja caminar. Sí. Bueno, la verdad que es un homenaje a ella también, ¿no? Sí. Así que si llega a ver el programa, con todo gusto le decimos que le mandamos un beso muy grande y la agasajamos, ¿no? Por haber sido ama de casa, porque hacer tareas en el campo que son rústicas, para definirlas de alguna manera, no se valoran y sin embargo tiene mucho más mérito, además porque no hay horarios, pasan cosas imprevistas, que uno tiene que salir a hacer cosas en el campo que acá no se hacen por la comodidad que estamos, porque nos quedamos bajo techo y nos quedamos dentro de la casa. Allá no, hay una urgencia, viene un viento, tenés que ir a encerrar las gallinas, tenés que ir a encerrar los animales, tenés que tomar precauciones. Y es otra vida, o sea, acá en la ciudad la ama de casa es ama de casa, uno tiene muchas alternativas, ¿no es cierto? En el campo hay 20 alternativas diferentes cuando uno vive, por eso digo, ¿no es cierto? La casa está en el campo, entonces, como bien decías vos, o sea, cualquier emergencia que aparezca hay un montón de cosas para hacer que uno por ahí no las pensaba hacer en un día normal, ¿no es cierto? Y en el día normal la ama de casa es como ama de casa, más el anexo, ¿no es cierto?, al ayudarle de comer a la gallina, que juntar el huevo, que darle de comer al cerdo, que atender la vaca, que qué sé yo, que, ¿no es cierto?, esas cosas la ama de casa en la ciudad no tiene ese compromiso que lo lleva en el campo, ¿no es cierto? ¿Te contó mamá cómo conoció a papá? No, sí, me contó, ¿no es cierto?, lo conoció en una fiesta familiar, en una reunión familiar, ¿no es cierto?, ahí la conoció y bueno, y empezó la relación. Y duró toda la vida. Un año de noviazgo, algo así, ¿no es cierto?, no fue de mucho tiempo, y después toda la vida juntos. Así que pasaron unos cuantos años de casado, ¿no? Y sí, tuvieron como alrededor de 62, algo así. Estoy sacando la cuenta. Sí, creo que fueron 62 años juntos. Otro ejemplo también.
sí. Exacto, otro ejemplo de vida o de aguante, diría uno a veces, ¿no es cierto? Pero de paciencia y comprensión. Exacto, ¿no es cierto? Hoy estamos con tantas urgencias que somos impacientes. A veces somos demasiado impacientes, ¿no es cierto? Demasiado cambiantes, ¿no? Sí, y por ahí, demasiado todo queremos para... El ya, tiene que ser todo el ya, ¿no es cierto? Sí. Qué bien que está, el ya queremos. El ya, sí, no somos re impacientes, ¿no es cierto? Pero bueno, la vida, creo que la vida nos va llevando a eso, nos va arrollando, la competitividad del mundo, ¿no es cierto? La globalización y todas esas cosas te va llevando, por eso digo, porque la informática es ya sabemos lo que pasa en la otra punta del mundo, ¿no es cierto? Exacto. Es todo ya, ¿no es cierto? Es todo ya. Yo estoy haciendo alguna cosa y viene Esther y dice, fíjate, y enseguida te corta y te dice 10 cosas distintas. Sí, pues te digo, cosas que suceden en otro lado. El mundo, dejás la cabeza, estás allá. Sí, en 2 minuos sabés lo que pasa en muchos lugares del mundo a la vez. Y antes vos querías tener una idea de algo de lo que pasaba en Europa y tenías que tardaba 3 meses en venir un barco con un diario, con un informe de algo, ¿no es cierto? Entonces uno sabía a largo plazo las noticias. Hoy la informática está tan a la orden del día que, ¿no es cierto?, uno sabe ya lo que pasó en cualquier parte. Así que eso creo que nos apura a nosotros también, ¿no es cierto? Porque uno toma determinaciones más rápidas, porque las conoce ya las otras cosas que pasan, entonces toma determinaciones más rápidas y quiere resultados más rápido y todo más rápido. La expectativa es mucho más veloz. Es mucho más veloz, sí, pero bueno. Bueno, hacemos una nueva pausa, vamos a compartir los anunciantes y luego vamos a continuar con esta nota, con esta entrevista que hemos realizado en este sábado de septiembre. Cómo no, gracias. Oil Trailers, casillas petroleras, rurales y casillas restaurante móvil, fabricadas por Ruraltex utilizando innovación, calidad, diseño y confort. Oil Trailers, para disfrutar trabajando. Ruraltex, en su nueva dirección de Avenida Agustín Álvarez, casi Ruta 5, 9 de julio. Celulares 02317 15 47 20 30. Correo contacto@ruraltex.com.ar. ¿Vas a construir? ¿Vas a refaccionar? Pensá en una empresa con historia y trayectoria. Hecha hace 52 años, con cimientos de prestigio, calidad y los mejores precios del mercado de cada época. Esta empresa familiar es Juan Balinotti Sociedad Anónima. Todo para la construcción. Por eso, de los cimientos al techo, con Juan Balinotti tenés todo hecho. Avenida Mitre 2645, 9 de julio. Teléfonos 02317 42 76 41 o 42 27 50. Rurales Balinotti, fábrica de artículos rurales, cargadores, casillas de operar, tranqueras, postes, alambres y varillas. Rurales Balinotti, carpintería y servicios rurales para el productor agropecuario. Ruta 5, kilómetro 262, 9 de julio. Paultroni Vial, empresa Minaber SRL, canalizaciones, nivelación de terrenos, desmontes, bacheos, hormigón, terraplenes, pozos para piletas, carpeta asfáltica, carretón, alcantarillado. Nueva dirección, Avenida Compaire y Antonio Aita, Parque Industrial, 9 de julio. Estamos en Comercial 9 de Julio, que es líder en nombres de implementos agrícolas. Comercial 9 de Julio presenta la nueva línea de nuevas maquinarias viales y rurales, la mejor tecnología para el productor. Comercial 9 de Julio, Ruta 5, kilómetro 265, 9 de julio. Teléfonos 02317 43 31 10 42 61 93. Correo ventas@comercial9dejulio.com.ar. Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac Limitada. Alta calidad en semillas para sus cosechas. Negocios ganaderos, insumos, seguros. Exportación de miel y supermercado.
Compromiso con cada asociado y la comunidad. Avenida Belgrano 20, Dudignac. Que es lindo mi país paisano. Chacinado Surso. Nos respaldan 100 años de tradición, calidad en la materia prima y excelencia en la elaboración. Chacinado Surso, un sabor que se consolidó en cada mesa. Servicio de infusiones en porciones individuales para café, té, mate cocido, azúcar, leche. Agua desmineralizada en presentaciones de 900 centímetros y 6 litros. Agua de mesa en botellas descartables de 900 centímetros y 6 litros. Agua PAP, 30 años llenos de calidad y pureza. Avenida Urquiza 109, 9 de julio. Pedidos al 42 20 69. Sansap Marmolería. Mármoles y granitos. Mesadas y amoblamientos a medida. Fabricación propia. Sansap. Soluciones a cada idea. Respuestas a cada presupuesto. Agustín Álvarez 643, 9 de julio. Correo sansapmarmolería@inter9.com.ar. Primero las 6. Nuestros servicios: energía eléctrica, gas natural, construcciones, agua Carlos María Naón y Patricios, servicios de sepelio, venta de electrodomésticos, servicio de telefonía fija, internet banda ancha, oficina de cobranza. Mendoza 390, 9 de julio. Telefax 02317 520010 y líneas rotativas. Cuidemos el agua. Evita el goteo. Cerrá la canilla mientras lavás los platos y te cepillás los dientes. Regá con balde o regadera. Evita darte largas duchas y respetá los días y horarios para lavar autos y veredas. Municipalidad de 9 de julio. Nutriagro, venta de balanceados y extrusados, núcleos vitamínicos, semillas para huerta y jardín. Nutriagro, buenos precios y la cordialidad y asesoramiento de Marcela Gil. San Pietro 122, Dudignac. Tiempo, todas las mañanas en todo lugar. Compromiso con el lector. Libertad 759, 9 de julio. En la web www.diariotiempodigital.com. Marcela Ausa Inmobiliaria. Casas, campos, loteos, alquileres. Responsabilidad en negocios inmobiliarios. Avenida Eva Perón, 1435. Celular 02317 15 47 16 39. 9 de julio. Correo marcelaausa@seistel.com.ar. Parera, fábrica de tejidos romboidales, fabricación de puertas, portones y caniles, fabricación de columnas de hormigón vibrado, servicio de colocación. Ruta 5, kilómetro 264 500, 9 de julio. Celular 02317 15 45 11 65. Panadería y Confitería 25 de Mayo ha mantenido la calidad y la excelencia en el pan y facturas por más de 50 años. Sábados y domingos, 60 variedades de facturas. Y todos los mediodías hay pan caliente. Panadería y confitería 25 de mayo. Su elección al sentarse a la mesa. Rincón Elegante. Modelos y diseños exclusivos en la moda otoño-invierno. Liquidación especial en alta temporada. Línea de calzados de nuestra fabricación. Zapatos de fiesta y novia. Rincón Elegante marca la diferencia en cada temporada. Libertad 597, 9 de julio. Dulcinea Libros. Todo para la escuela. Textos, idiomas, catequesis, literatura infantil, juvenil y adultos. Dulcinea Libros. Leer para crecer. Continuamos en nuestro programa de Perspectivas
Y ahora sí, viene el momento de agradecerle a la Panadería 25 de Mayo, la Panadería Refino, porque estamos de sobremesa, en esta sobremesa del mediodía. Nosotros empezamos el programa a la 1:30 de la tarde, ya hemos avanzado bastante, el reloj ha corrido, tomamos café, un rico café de filtro, y degustamos las ricas facturas de la Panadería 25 de Mayo, la Panadería de Marrafino. De 25 de Mayo lleva Perón 9 de Julio. Bueno, un saludo a toda la gente de la panadería que tan gentilmente atienden no solamente a nosotros, sino que nosotros vemos con qué deferencia y con qué cortesía y amabilidad atienden a todos los que van a la Panadería 25 de Mayo, que realmente es así. Así que, bueno, nuestro saludo a toda esta gente. Y decíamos hoy, antes del cierre del otro bloque, estábamos hablando un poco de los cambios, de los cultivos también, y que seguís un poco con la ganadería. No, yo la ganadería nunca fue mi fuerte. Dijiste que quedó, tu hermano se dedicó un poco a Carlos, se dedicó un poco a... Él sí, él que se quedó con la parte del campo original de mi abuelo y de mi papá. Sí, sí. Él sigue con algo de ganadería. El fuerte mío, como te decía de chico, era el ruido de los motores, la maquinaria. Entonces, mi hermano, que se quedó con una parte de la chacra original de mi abuelo, de mi papá, él sigue con algo de ganadería. Y yo dedicado exclusivamente a lo que es agricultura. Bueno, ¿cómo te ha ido en este tiempo? Yo en el cierre anterior decía también que teníamos los argentinos hemos pasado por todas las etapas de las economías que ha atravesado el país. Nos ha cruzado una serie de decisiones con respecto a la agricultura, a la ganadería, a otros aspectos de la economía nacional. Pero el agro siempre ha tenido particularmente a veces un enfoque distinto de acuerdo a los gobiernos, y a veces se han perjudicado mucho más que otros sectores. Llegó un momento que la hacienda no valía, que la tierra no valía, el cultivo no valía. De repente ahora se estabilizó hace unos años y empezó a crecer. Y bueno, ¿cómo fue esta etapa de tu vida? Las viví a todas esas etapas, pasaron todas, ¿no es cierto? Uno las vivió a todas, y bueno, vivimos la etapa, como decías vos, donde la carne no valía, la otra etapa donde no valía el cultivo, la otra etapa donde una hectárea de tierra no valía, y bueno, pero creo que con sacrificio logramos superarlas a todas esas etapas y sobrevivir, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, con todos esos altibajos, tratando de ir sobrellevándolos, ¿no es cierto?, de alguna forma u otra, pero siempre tratando del sacrificio de trabajar y no dejarse vencer, ¿no es cierto?, por esos altibajos, mirando siempre adelante al futuro para poder mantenernos en actividad. ¿Puede el hombre de campo ir guardando algo del año anterior por si viene la mala, o a veces no llega tampoco a poder guardar? O sea, ¿es previsor en el sentido de que puede ahorrar o no ahorra? Sí, hay diferentes situaciones, siempre porque cada uno tiene un librito diferente, ¿no es cierto? Pero hay gente que ahorra y hay gente que reinvierte a futuro, ¿no es cierto?, esa diferencia que le puede haber quedado de un año bueno, de una buena cosecha, de una buena producción, y a eso le suma por ahí un buen precio de venta de ese cultivo, y reinvierte, apunta a reinvertir, ¿no es cierto?, para agrandar el negocio, para agrandar la producción y seguir siendo para adelante, o cambia la herramienta o siembra más hectáreas de las que sembraba, ¿no es cierto? No es de guardarse mucho dinero, ¿no es cierto? Normalmente apuesta a reinvertirlo. Y además debe sospechar muchas veces que si siguen las inflaciones, esto también lo va a beneficiar, porque no es lo mismo tener la plata guardada por más que a veces tenga un interés, sino que la producción puede dar mucho más que un interés si realmente es un año bueno también, ¿no? Sí, nosotros somos un país exportador de la materia prima, ¿no es cierto?, de producción de granos, en la mayor parte. Entonces lo que queda en esa situación de que nadie lo vende para tener plata guardada, ¿no es cierto? Entonces sabe que eso es algo que se maneja internacionalmente a un valor estable como el dólar, entonces sabe que si guarda el grano mantiene el valor, y si lo vende nada más que para venderlo y guardarse dinero
¿no es cierto?, pesos es más complicado, porque, como bien decís vos, la inflación por ahí a veces supera esa diferencia, ¿no es cierto?, de valores. Entonces prefiere dejar los granos guardados y venderlos en el momento que los necesita para pagar, y no venderlo solamente para guardar dinero, ¿no es cierto?, porque el interés o la inflación va a superar al interés, entonces va a perder capital del que tenía. Entonces pasa por esa situación muchas veces, que guarda el grano, que a veces, bueno, alguien protesta porque no se vende, porque no se puede exportar, porque el productor no lo vende, pero tiene una razón lógica de por qué no la vende, porque nadie le asegura una rentabilidad determinada estable. Entonces, sí. ¿no es cierto?, decir, hoy me alcanza para tanto y dentro de 20 días, un mes, me alcanza para mucho menos. Entonces, es la única forma de prevenirse de esas situaciones. Exacto, de esas situaciones que pueden ser demasiado engorrosas económicamente. Bueno, hay dos aspectos que creo que son importantes. La primera vez que se exporta soja, a partir del lunes último o martes, más precisamente el martes creo que fue, que China empieza a comprar soja, harina de soja, que se fabrica además como valor agregado en la Argentina después de 20 años de negociaciones. Se han abierto algunos mercados, algunos han sido criticados y otros no, porque viste que está siempre dentro del país que hay el que gobierna hace una cosa y la oposición siempre está mal. Parece que estuviera mal todo, y algunas cosas sí, pero no todas. Entonces, ¿cómo haces para contemporizar estas cuestiones? Pero de alguna manera el gobierno trata de abrir mercados. Y bueno, ¿cuál es la visión del hombre de campo respecto a este tema? El abrir mercados para el productor siempre es muy bueno, aunque por ahí la sociedad no lo entiende cuál es la situación, ¿no es cierto? Pero el abrir mercados en el mundo para nuestro país es entrar divisas, y entrar divisas significa mejor vida, ¿no es cierto?, para el resto de la ciudadanía que por ahí no tiene nada que ver con la producción. Pero es la única manera de que un país crezca, no de que alguien personalmente crezca, sino de que un país crezca. Entonces es buenísimo todos los lugares que se abrieron de exportación, tanto sea de carne como de cereales, como de productos como la harina de soja, que ya son subproductos con valor agregado argentino, que es buenísimo. Si no, todos los productos zonales, ¿no es cierto?, que se han abierto muchísima exportación de cítricos, de vinos, en otros países más, del tema de la fruta del valle, de Río Negro. O sea, el país creo que en eso le debe mucho, ¿no es cierto?, a estos gobiernos últimos, donde eso es una apertura para el mundo y económicamente para la Argentina. Sí. ¿No es cierto?, que nos trae divisas y ayuda a vivir mejor, porque también si uno hace un autoanálisis, es decir, si hacemos solamente para el mercado interno, nosotros estamos capacitados para darle de comer a unos cuantos millones más de los que somos en Argentina. Sí, somos 40. ¿Qué hacemos con el resto? Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que tirarlo. No, creo que lo más lógico es la Argentina exportarlo. Produce para más de 300 millones de personas, claro, alimentos. Y somos 40 y pico, ¿no es cierto? Entonces eso la mejor manera de sacarle un rédito es vendiéndolo, exportándolo. Además que nosotros le exportamos autos a la mayoría a Brasil. Exacto, hay comercios, ¿no es cierto?, fuertes, porque ellos son 240 millones de habitantes, claro, nosotros somos poquito, entonces eso hace que haya mucha mano de obra, ¿no es cierto?, y eso mucho intercambio en otros países. Entonces. Exacto, entonces nos maneja eso, nos ayuda un montón. A veces la política, como vos bien decías, a veces un gobierno salía bien y el otro como opositor siempre está mal, pero está mal como opositor, no porque sabe reconocer que lo que está bien siempre está bien. Claro, que aunque se hagan a largo plazo, porque estas cosas van a venir con retorno al país, a lo mejor no la ve el presidente actual y la ve que sigue, la va a ver, sea claro, o sea otro. Eso a veces nos falta cuando visión, ¿no? Cuando no hay, no sé si la palabra es visión, sino cuando no hay proyección. Si vos vas a algunos otros países del mundo, las proyecciones de los planes son a 20, 30, 50 años. Y no importa cuál es el presidente que esté de turno, eso se lleva igual a cabo. Entonces, cosa que no pasa en la Argentina. Lo que hace el gobierno actual, para el otro está mal, y cuando viene el otro nuevo, lo que hizo el que va a venir siempre está mal. O sea, nunca está bien y nunca se lleva un proyecto a largo plazo. Son todos a muy corto plazo,
y por eso no tenemos nunca un futuro visible, porque no llegamos nunca a hacer algo, un proyecto a 50 años, nunca se hizo en la Argentina. Bueno, ahora hablando del Mercosur, que está de moda en los últimos tiempos también, porque se ha firmado con la Unión Europea un convenio de favorecer al Mercosur. Yo me acuerdo, ya que vos naciste un 11 de septiembre, que Sarmiento hablaba de esto, de un verdadero Mercosur integrado por todos los países de la América del Sur como estados independientes, pero con la finalidad justamente de aprovechar las economías de cada uno de esos países, hacer un mercado fuerte de consumo en todos los lugares, cosa que se potencia, como hizo Estados Unidos de Norteamérica, que hizo de cada uno pequeños países, hizo estados grandes, confederados, hizo los Estados Unidos de América, y fíjate que contraste tener en la calidad de vida de uno a otro. De uno país al otro, exacto. Por eso le digo, esas cosas llevan a que si no tenés esa visión, nunca va a suceder. Entonces, viste, uno a veces, no sé si es por egoísmo o qué, no quiere coparticipar con un mercado común como fuera ¿no es cierto?, el Mercosur, pero es en beneficio del país, creo que no hay que mirar en beneficio de tal gobierno o de tal persona, ¿no es cierto? O de tal sector. O de tal grupo, exacto, del sector. Pero bueno, viste, nosotros desgraciadamente, no sé qué es lo que nos lleva, pero siempre estamos pensando en eso, en ver cómo sacar una diferencia, pero nunca coparticipar con el resto y ayudar y progresar todos juntos. Pero sería la ideal, ¿no es cierto?, poder progresar el Mercosur, que todos los países que lo integren, todos se ayuden y todos progresen. Pero bueno, ¿viste? A veces sucede y a veces no pasa eso. Bueno, nosotros con mi señor estamos acostumbrados a ir a las reuniones, vos lo has visto, técnicas, sean de maquinaria agrícola o charlas sobre justamente economías regionales o sobre específicamente la producción de la ganadería o de mejoramiento de las técnicas y también de los cultivos. Las charlas que da el INTA o las charlas que dan los profesionales de otros sectores que han venido, como el grupo CREA y quien fuera. Y te vemos, decíamos hoy cuando hablábamos al comienzo, que sos una persona inquieta, que seguís adquiriendo conocimiento. Es cierto. Has estado en una etapa en la sociedad rural también en el Julio. ¿En qué época fue? Hicimos en el 2001, una época de crisis, ¿no es cierto?, de país. Y bueno, ahí como contratista, ¿no es cierto?, integramos una parte de la comisión, sociedad, una subcomisión de la sociedad rural, ¿no es cierto?, para trabajar en algo para ayudar a los contratistas, porque bueno, en esa época el contratista desaparecía, a cortito plazo desaparecía, y entonces tuvimos un tiempo haciendo esa subcomisión, ¿no es cierto?, y luchando por el gremio. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque uno a veces lucha contra molinos de viento y otras veces recibe respuestas. Ahí, una balanza más o menos equilibrada, ni grande ni poquito. O sea, fue 2 años que, ¿no es cierto?, que subimos y bueno, y logramos sobrellevarlo y logramos sobrevivir. O sea, nos pudimos juntar, ¿no es cierto?, como contratistas para luchar por el bien común y no desaparecer como gremio, que el país, ¿no es cierto?, el 80 o el 85% de la producción en Argentina la hacen contratistas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, logramos sobrevivir, y algunos no es cierto?, pero bueno, hoy sigue siendo ese porcentaje de contratistas, de los trabajos son hechos por contratistas, que hemos logrado sobrevivir a esa crisis de ese momento, y la sociedad rural nos ayudó a tener, ¿no es cierto?, ese lugar para entrar, ¿no es cierto?, en la gente y canalizar esas inquietudes, ¿no es cierto?, para trasladarlas al resto, sector. Sí, al sector. Bueno, ¿y cómo está hoy? Estamos en una etapa donde el año pasado fue de buenas cosechas, este año hay un poco de sequía todavía. ¿Se nota o todavía hay humedad como referencias para los cultivos? ¿Todavía se puede tener esperanza? O sea, para los cultivos implantados, el año pasado fue un año excepcional, ¿no es cierto? Hemos llegado al récord, ¿no es cierto?, en la Argentina de producción de cosecha. Nos está faltando agua, hace 3 meses que no llueve, ¿no es cierto?, y los cultivos implantados, bueno, sobreviven, ¿no es cierto?, están sobreviviendo, esperando ese golpe de agua
ese chaparrón que nos vendría bárbaro a todos. Y todavía no podemos arrancar, que ya estaríamos haciéndolo con la siembra de maíz hasta que no llueva, porque la capa de siembra, ¿no es cierto?, está muy seca. Está muy seca. Está muy seca, sí. Así que, bueno, además tenemos un poco de demasiado frío, las temperaturas demasiado bajas que tampoco no nos permiten por ahí arrancar una siembra que otros años ya la hemos arrancado por estos días, y nos está retrasando un poquito. ¿Y qué va a pasar con el trigo? Y el trigo, si no hay una gran demora, ¿no es cierto?, de la lluvia, están muy buenos, están muy buenos de plantación. Falta ahora que, ¿no es cierto?, que hay un buen golpe de agua, porque la gente ha pasado los fertilizantes, y los fertilizantes no los absorbe el suelo, porque la tierra necesita estar húmeda para que los fertilizantes funcionen. Entonces, como el fertilizante no lo toma el suelo, no lo toma la planta, pero están buenos en sí, ¿no es cierto? Entonces, si llueve, va a ser una explosión de crecimiento, porque va a estar acumulado la fertilización, más el crecimiento, más la ayuda si levanta un poco la temperatura en el tiempo, va a ser una explosión de crecimiento en los cultivos de trigo, de cebada, de lo que haya, ¿no es cierto?, de fina. No sé lo que va a pasar si no llueve, bueno, ya ahí, ¿no es cierto?, cualquier cultivo va a tener alguna pérdida de rendimiento, pero si la lógica indica que en la primavera siempre llueve, y pasa así, porque si no también se va a atrasar lo que sería la siembra de maíz, ¿no es cierto? Y después la soja y todo lo más que viene, ¿no es cierto? Exacto, todo lo más que siga después del maíz, que es lo que primero se implanta, va a ser un atraso, ¿no es cierto? Y gente que por ahí va a cambiar de semilla, ¿no es cierto? Es decir, se te pasa la fecha óptima y decir, no voy a sembrar maíz, voy a sembrar otra cosa, ¿no es cierto? O sea, es como que va a tomar decisiones a último momento si no llueve, ¿no es cierto? ¿De qué va a ser? ¿Qué pasa con las semilleras cuando vos cambiás de un cultivo a otro por este problema? ¿Hay problemas, o las semilleras entienden y tienen la capacidad de apoyar al productor en el cambio de un cultivo por otro? Depende cuál haya sido el negocio que vos has hecho puntualmente con el vendedor de semilla, ¿no es cierto? Hay gente que si vos compras una semilla en pre-campaña, normalmente algunos la cambian y otros te la reservan para el año que viene, pero no te la cambian. Si vos vas a sembrar otro cultivo, tenés que volverlo a comprar. Aunque sea el año que viene. Aunque eso lo dejás, te lo reservan en sus cámaras de frío, todo lo demás que corresponde, para que lo uses el año que viene. Y hay gente que no, que por ahí, ¿no es cierto?, hay empresas que te lo cambian por otra cosa, por si vos no vas a sembrar maíz, te la cambian por otro cultivo, por otra semilla, te la cambian. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, sí. Bueno, eso es bueno también saberlo. Sí. Uno está dando una charla en un programa de televisión y por lo tanto también se va aprendiendo continuamente de lo que vos estás diciendo, y además el televidente que también puede tener una referencia sobre estas cosas. Por eso digo, hay empresas que lo hacen, y hay empresas, bueno, hay un poco, ¿no es cierto?, cada empresa tiene una temática de trabajo, pero es así, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da la... Dejando el trabajo ahora en la parte final, ¿cuál es un hobby que tenés? ¿Algo que no hiciste, algo que te gustaría hacer? ¿O te gusta el automovilismo, si ves carreras de auto, de turismo carretero, lo que fuera? ¿O qué? Me gusta ver deportes, la mayoría, ¿no es cierto? Eso, cuando tengo tiempo siempre me tomo mi rato para ir a ver una carrera. Si me gustan los fierros, como fierrero me gustan mucho las carreras de cualquier tipo, y si no, bueno, miro deporte, ¿no es cierto? Miro fútbol, miro tenis, miro, ¿no es cierto?, las carreras de Europa y las carreras de moto, y o sea, me gusta mucho mirar deporte. Eso es una de las cosas que más me gusta mirar. Y bueno, el que me quedó a hacer es conocer el país en más de lo que lo conozco, ¿no es cierto? Eso todavía me falta hacerlo. Bueno, pero sos joven, así que todavía hay es la esperanza que tengo de conocerlo. Hay que seguir haciéndolo, Sí, por tenemos eso un país maravilloso, una geografía prácticamente única, que la vemos en otros lados, y cuando la vemos por televisión o por los programas que van mostrando de los que van recorriendo el mundo, nosotros tenemos acá para recorrer la Argentina, que tiene lo mismo o mejor o más lindo, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y de este a oeste hasta... Sí, yo pues digo, tengo invitaciones para ir a conocer Europa, porque bueno, sí, por ahí en Italia tengo un poco las raíces, por eso, o en España, pero le digo, tengo la materia pendiente, que primero quiero conocer mi país, ¿no es cierto? Porque me voy a conocer Europa y no conozco muchas cosas de mi país. Entonces, primero me queda esa materia pendiente, es conocer más mi país, y después, bueno, si me queda tiempo, ¿no es cierto?, por ahí ir a conocer por ahí el país de mis raíces. Bueno,
Se nos termina el tiempo. Yo te quiero agradecer que hayas venido a nuestro programa de Perspectivas, agasajarte en el sentido de distinguirte como productor, como persona, por valores morales, humanos, los de papá, los de mamá, como decíamos, los de la familia Pelati, en fin, todos, y Ranzato, y aquellos que tuvieron que ver con tu crecimiento como persona, como ser humano. Así que para nosotros es un gusto y un honor haberlo hecho, así que te agradecemos que estés en el programa de Perspectivas. Bueno, el agradecido soy yo, desde ya gracias por la invitación, ¿no es cierto? Pero el agradecido soy yo por haberme dado este espacio y bueno, que alguien conozca un poco cómo fue la transición de la familia Pelati. Y la vida de cada uno de los miembros, exactamente, sí. Porque de esta manera va a quedar un testimonio en el tiempo, como hacemos habitualmente, de cada uno de los que pasan por nuestro programa. A todos les regalamos la copia del programa para que lo tenga de recuerdo familiar, pero nosotros guardamos uno como testimonio, porque algún día el archivo de 9 de julio tenga estos apellidos, tenga quiénes estuvieron, quiénes vivieron, cómo eran, porque al tener imagen también, gracias a Dios, cómo era la voz, qué decía, qué hablaba, qué pensaba, son cosas que se pueden realizar en este tiempo de la tecnología de los últimos años y cada vez mejor, y que podamos aprovecharlas justamente como herramientas para estas cosas que son importantes porque son la esencia de la vida del ser humano. Así que muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como es habitual en el final de nuestro programa, le agradezco a Micaela María Peteta a las cámaras, le quiero agradecer a Suma Producciones por poner nuestro programa en Cablevisión, también a la panadería que nos agasajó con estos productos y bueno, como le digo en cada cierre de nuestro programa y cada fin de semana, que lo pasemos muy bien, que seamos felices, que lo disfrutemos, que no nos amarguemos por tonterías. La vida es hermosa para que la disfrutemos como la tenemos que disfrutar, con inteligencia y además, como le digo en cada cierre, que Dios nos bendiga a todos.